Buenos días, chavales. Hoy vamos a continuar con nuestro tema cero. En la sesión de hoy vamos a ver cómo podemos expresar las cantidades de las magnitudes físicas. Es decir, vamos a aprender a expresar los números de dos maneras distintas. Una de ellas es la manera que soléis utilizar. Por ejemplo, para escribir el número 100 podemos escribirlo como 100, o también podemos escribir el número en forma de potencia. Podríamos escribir 10 al cuadrado. Por otro lado, por ejemplo, tendríamos el número 3000. El número 3000 lo podemos escribir como 3000. O también podríamos descomponerlo y expresarlo junto con una potencia, el 3 por 10 al cubo. El exponente del 10 indica el número de ceros que teníamos en nuestro número. Si tenemos el número 6800, este número podríamos expresarlo en 6,8 por 10 elevado a 3. También podríamos expresarlo como 68 por 10 al cuadrado. Tanto el 100, el 3000 como el 6800, expresados de la primera manera que hemos dicho, es como se conoce como notación decimal. Mientras que las formas que hemos dicho con potencia de 10 es lo que se conoce como notación científica. Para expresar el número en notación científica, si el número es mayor que 10, el exponente de la potencia de base 10 será positivo. Si el número es menor que 1, tendrá un exponente negativo. Veamos, por ejemplo, el caso del 6800. El 6800 es un número mayor que 10, por lo tanto, en la notación científica el exponente será positivo. Será positivo y con un valor igual al número de veces que tengamos que desplazar la coma desde la notación decimal hasta la posición entre las cifras 1 y 2. En el 6800 las cifras primera y segunda son el 6 y el 8. Para llevar la coma desde el 6800 hasta 6,8 hay que mover 3 espacios la coma hacia la izquierda. Por lo tanto, el exponente de la potencia de base 10 en notación científica será 3 positivo, quedando 6,8 por 10 elevado a 3. Para comprobar si el número coincide, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número 6,8 por la potencia de base 10. 10 elevado a 3 es 1000, 6,8 por 1000, 6800. Por lo tanto, estamos viendo que el punto clave serán las potencias de base 10. Vamos a repasar ahora todas las propiedades que vimos en primero de la ESO y a añadir una más. La primera propiedad nos dice que la potencia de la multiplicación de dos números enteros a y b es igual al producto de las potencias de sus factores, quedando a elevado a n por b elevado a n. La segunda propiedad. La potencia de la división de dos números enteros a y b es igual al cociente de la potencia del dividendo entre la potencia del divisor. Si lo ponemos en forma de fracción, sería igual a la potencia del numerador entre la potencia del denominador. La tercera propiedad. El producto de potencias de la misma base es igual a otra potencia de la misma base cuyo exponente es la suma de los exponentes de los factores. La cuarta propiedad. El cociente de potencias de la misma base es igual a otra potencia de misma base cuyo exponente es la diferencia entre los exponentes del dividendo y del divisor. La quinta propiedad. La potencia de una potencia es igual a otra potencia de la misma base cuyo exponente es el producto de los exponentes. La sexta propiedad. Cualquier número elevado a 1 es igual al mismo número. Y la séptima propiedad. Cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. Hasta aquí son las propiedades que conocemos del año pasado.
Teniendo en cuenta esto, vamos a realizar unos ejemplos. 10 al cuadrado por 10 al cubo son potencias de igual base pero de distinto exponente que se están multiplicando. Será igual a la misma base, 10, y a la suma de los exponentes, 5. Si tenemos una división de potencias con igual base, lo que tendremos es que restar los exponentes, el primero menos el segundo. 4 menos 2, 2. Por lo tanto quedará 10 al cuadrado. Podemos ponerlo también en forma de fracción, pero eso no va a hacer que varíe el resultado. Imaginemos ahora que en vez de que la primera potencia en la división sea mayor que la segunda, fuese al revés, que la potencia del numerador fuese menor que la del denominador. En ese caso, nos daría una potencia cuyo exponente es un número negativo. En nuestro caso, menos 1. Si esto lo expresamos en forma de fracción y desarrollando las potencias, nos quedaría 100 entre 1000, ya que los exponentes indican el número de ceros que acompañan al 1. Simplificando, nos quedaría 1 partido 10. Esta es precisamente la definición de la última propiedad que vamos a ver, que es nueva para nosotros para este año. Una potencia de exponente negativo es igual a 1 entre la potencia con exponente positivo, lo cual quiere decir que en verdad la potencia no está en el numerador, sino que está en el denominador de una fracción. Las propiedades de las potencias las tendremos que tener muy en cuenta a la hora de cambiar unidades dentro de una misma magnitud física. Por ejemplo, para la magnitud física de longitud podríamos presentar los resultados con distintas unidades. Siempre que tengamos una unidad y queramos pasarla a una unidad inferior, por ejemplo, de kilómetros a hectómetros, tendremos que ir multiplicando por 10 por cada escalón que bajemos. Mientras que si pasamos de una unidad menor a una unidad mayor, tendremos que dividir entre 10 la cantidad que inicialmente tenemos, tantas veces como escalones subamos. Si os dais cuenta, todas las unidades de la escala de longitud contienen la palabra metro. Metro es la unidad central en la escala de longitud, así como gramo lo es para masa, o litro o metro cúbico son para las escalas de volumen. El resto de la palabra, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, son prefijos que añadimos a la unidad central. Por encima de la unidad central tenemos los prefijos kilo, hecto y deca. Y por debajo de la unidad central tenemos los prefijos deci, centi y mili. Vamos a hacer ahora un par de ejemplos de cómo se cambian las unidades. Si por ejemplo tenemos kilómetro y queremos pasar a decímetros, tenemos que bajar 4 escalones. Tendremos que multiplicar la cantidad inicial por una potencia de 10 cuyo exponente sea el número de escalones que estamos bajando. Si por el contrario queremos pasar de metros a hectómetros, si por ejemplo tenemos un metro, tenemos que dividir por una potencia de 10 cuyo exponente será el número de escalones que estamos subiendo. Y como acabamos de ver, si tenemos una potencia en el divisor de una fracción,
con un exponente positivo, podemos pasarla al numerador simplemente cambiándole el signo del exponente. En este caso hemos subido 2 escalones, tendríamos 1 partido 10 al cuadrado. Y si lo queremos expresar todo en el numerador, tendríamos 10 elevado a menos 2 hectómetros. Para la magnitud masa sería exactamente igual que para la longitud, cambiando la letra M de metro por G de gramo. Para volumen, si estamos trabajando en la escala de litros, es igual que en las dos anteriores, cambiando el metro por el litro, es decir, la letra M por la letra L. No así si estamos trabajando con la magnitud tiempo. Para la magnitud tiempo, subir o bajar escalones no será simplemente multiplicando o dividiendo entre 10. Tendremos que tener en cuenta si estamos pasando de días a horas, en el que tendremos que multiplicar por 24, de horas a minutos, habrá que multiplicar por 60, de minutos a segundos, también tendremos que multiplicar por 60, y de segundos hacia abajo ya sí tendremos que multiplicar por 10. Otro caso particular será el caso de las unidades de volumen y las unidades de superficie. El volumen se mide en metros cúbicos y la superficie en metros cuadrados. Por lo tanto, en vez de multiplicar o dividir por 10, tendremos que multiplicar o dividir por 10 al cubo o 10 al cuadrado, dependiendo si estamos hablando de volumen o de superficie. Este vídeo ha sido realizado por el profesor Antonio Espacio para los alumnos del Colegio San José de la asignatura de Física y Química y del curso de segundo de la ESO del 2018-2019.